Ahí vamos. Bueno, recién Norma, ¿no? Me preguntaba, ¿sí? ¿Está bien? Eh, Acerca de cómo abordamos, ¿no? Bueno, justamente lo primero que tenemos que saber es que estamos ante una realidad profundamente compleja. ¿M? Entonces, a veces tenemos que buscar cómo accedemos a esa realidad. Y bueno, yo creo que lo que primero tenemos que tratar de comprender es, bueno, quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, diríamos. Y bueno, seguramente ahí llevar hacia nuestros antepasados, ese antepasado hipotético que no tenemos el fósil, pero que seguramente se encontraba antes de 8 millones, ¿no es cierto? Cuando claramente nos separamos de los chimpancés, que no descendemos de los chimpancés, sino somos primos, hermanos, si ustedes quieren, y comenzamos a ser bípedos, ¿no? Por un lado, Lucy, en los Australopithecus anamensis y afarensis, que de alguna manera son todavía homínidos. Homínidos nos incluyen a todos, ¿no? Al género Homo y a todo el resto de las especies, a los parántropos, ¿no? El Boisei, el Aethiopicus, el Rudolfensis, el Australopithecus y eh, llegamos entonces al género Homo con este Homo habilis que tenemos varias cosas que decir y que acá entonces vamos a encontrar esta posibilidad de construir herramientas, ¿no? De construirlas, de pensarlas, de diagramarlas, de organizarse a lo mejor para ir a buscar las piedras o para ir a buscar el alimento, ¿no? El resto de animal que quedó y traerlo al abrigo y depostarlo y allí entonces comienza esa cooperación, esa organización, seres con una capacidad encefálica pequeña, aún de 500 centímetros cúbicos, no importa, no tienen que saber exactamente eh, estas medidas simplemente son para poder comparar, ¿no? Cuál es el cambio, pero que empiezan a alimentarse con proteínas, ¿no? Y entonces ya eh, en esta evolución o coevolución de herencia con modificación, que no es exacto, no es que de uno viene el otro, no, es decir, por eso decimos que son diferentes especies que coexisten, incluso a lo mejor en un mismo espacio. Nos pasa en Dremolén, que se han encontrado, que conviven estas especies, y que hay un elemento nuevo, ¿no? Un elemento que cambia biológicamente, que es la posibilidad de la maternidad, ¿no? De cómo se gesta y fundamentalmente cómo la forma de parir, ¿no? Ya no se pare en soledad como los chimpancés, sino que tiene que ser un parto asistido. Y no solo ese parto asistido, es esa criatura que necesita fuera del útero prácticamente un año para la mielinización de su cerebro. Y bueno, esto es, como decía mi sobrino, preguntaba cuando iban a ser la hermana si la habían terminado, y bueno, y no está terminada. O sea, tenía que pasar ese año afuera. Y esto no es solamente un hecho biológico, esto va a traer también un hecho cultural, ¿no? No solo de construir las herramientas, que esto es absolutamente nuevo, ¿eh? No encontramos, por lo menos en los Australopithecus, no nos encontramos un elemento nuevo, sí, además, la necesidad de asistencia en ese parto. ¿Sí? O sea que ya allí ese grupo va a tener, yo tomé de mi tesis de maestría, tomé dos categorías de análisis.
que me parecen apropiadas para todo este análisis que vamos a realizar de la prehistoria y de algo que yo también trabajé muy especialmente en mi tesis, que es el cuidado. ¿Mm? La palabra cuidar y curar es la misma palabra. El cuidado es un vínculo primordial. Yo creo que es de los primeros vínculos que se construyen a partir del cuidado. Y el género Homo somos tan indefensos que requerimos del cuidado. ¿Sí? Y esto es muy importante, el cuidado seguramente de los varones y también de las mujeres. ¿Mm? El macho y la hembra no van a ser simplemente agentes reproductores. Allí, incluso en las huellas de la Etoli, se ven los tres, ¿no es cierto? Los piecitos de los tres. Realmente es muy interesante porque de alguna manera bueno, son nuestros orígenes, ¿no? Aunque el Homo sapiens sea otra especie que haya aparecido después, pero claramente eh, todo esto tiene que ver con aprendizajes y con, como yo les quería decir, estas dos categorías de análisis, pequeñas misiones cotidianas y valores de sentido. Pequeñas misiones cotidianas. Son cosas de todos los días, ¿verdad? Que se necesitan, que si pensamos en la vida diaria, son indispensables. Y son pequeñas, no porque no sean trascendentes, sino porque es como que no se ven. Son invisibles, pasan desapercibidas, pero hacen al cuidado y a la sostenibilidad de la vida. Valores de sentido. Los valores de sentido están orientados hacia algo, ¿sí? Claramente se hace algo por algo, porque se quiere, no quieren que esa persona muera, quieren sostenerla de alguna manera. Y entonces estas pequeñas misiones cotidianas van a ser parte de la vida de estos primeros seres, ¿sí? Y de los que vengan después. Por eso el cuidado va a ser muy importante. Y otra característica biológica, que es la pérdida del celo, es decir, se pueden mantener relaciones constantemente, pero la menopausia, ¿sí? Entonces hay una hipótesis que es muy interesante, que es la hipótesis de la abuela. Es decir, ¿qué hacen esas mujeres que ya no pueden gestar? ¿Mm? En la supervivencia del más apto ya no podrían existir. Sin embargo, esas mujeres, como aquellos hombres viejos que encontramos restos fósiles, o sea que no los arrumbaban, no los abandonaban, sino que los cuidaban, porque para ese grupo, esos pequeños grupos, eran tal vez indispensables por lo que sabían, por lo que podían aportar, por cómo podían asistir, ¿sí? No por nada siempre se habla de las matronas, ¿no? De esos partos, ¿cómo se llaman? De esas parteras que por lo general eran las mujeres, era ese saber ancestral orientados por valores de sentido que van a construir los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos. Por eso yo quiero reivindicar la obra de Erich Fromm, El arte de amar. Erich Fromm decía que de pronto esas se tomaban de las manos para, para salir de la separatidad, de la soledad. Y me parece que no podría entenderse la subsistencia, la existencia de la humanidad si no pensamos en este valor del cuidado.
Y ustedes saben que no es solamente una ilusión de los que seguimos siendo humanistas y apostamos al género humano por encima de todo, ¿no? Estas pequeñas misiones cotidianas eran muy importantes y siguen siendo hoy muy importantes. Lo que pasa es que hoy el cuidado se encuentra devaluado. Y fíjense hasta dónde eran importantes que el Homo erectus o ergaster, que de alguna manera vamos a encontrar, no quiero decir después, porque en realidad muchas veces conviven estas especies, pero claramente su cerebro tiene ya 900 centímetros cúbicos, hay una capacidad craneana mayor, ya no hace estas lascas pequeñas, sino que eh, puede tallar un bifacial, un hacha. Y dicen los que estudian neurociencia que es muy difícil tallar en ese nivel, que la motricidad que se necesita, buscar las piedras adecuadas, bueno, ese Homo erectus que va a ser el que se va a ir de África, el que va a migrar y se va a ir al Asia y se va a ir a Europa y se va a diseminar, ¿no es cierto? Que va a cambiar también el tema de o sea, todos estos seres van a perder el pelo y van a cambiar también las glándulas sudoríparas. Van a necesitar agua en el camino, o sea que migrar para ellos va a requerir seguramente de pequeñas misiones cotidianas para sostener esa migración y de valores de sentido, porque claramente se proponen un objetivo, por algo se van, y no se van solos, ¿no? Se van en grupo. O sea que ya hay allí un valor de ese grupo que es muy importante. Y miren, todavía en África se encuentra la bioarqueología, nos aporta el testimonio de la mujer de Turkana, que yo les contaba, tenía una enfermedad que se llamaba hipervitaminosis A, que me cuentan que es terrible por comer hígado crudo de animales. No había fuego, en ese tiempo había, pero no lo manejaban, quiero decir. Eh, y por comer estos alimentos, esta enfermedad genera fiebre, problemas en los huesos. Realmente los entendidos cuentan que no es fácil. Bueno, lo que nos dicen los que analizaron estos restos es que esta mujer se curó. O sea que en una sociedad nómade en la cual se transportaban de un lugar al otro, lidiaban con animales, con las inclemencias de un clima realmente muy difícil, ¿verdad? De espacios que eran espacios vividos y que no los percibí, o sea, iban conociéndolo a medida que los recorrían, ¿no? Es un poco lo que pasa, ustedes saben que el espacio y el tiempo son dos conceptos estructurantes, ¿no? Del contexto, que yo digo siempre, para nosotros los docentes se enseñan en el jardín. Las maestras jardineras son re genias en este aspecto porque enseñan lo que es el espacio percibido y el tiempo percibido, es decir, la representación del tiempo y el espacio. Son sociedades que van con sus cuerpos y no tienen representaciones. Recién en el Paleolítico Superior y en el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, vamos a tener claramente el arte y el lenguaje como ejemplos de una representación mental. Los demás no lo conocemos, probablemente neandertales, pero no lo sabemos. La idea es que esta mujer se cura y se cura porque alguien la asiste. ¿M? En Demanisi, esto hablamos de 1.600.000 años, 1.800.000 en Demanisi, una mandíbula que vivió 6 meses sin dientes. Alguien le masticó la comida, como suelen hacerlo todavía las abuelas en algunas tribus de cazadores recolectores que
¿cómo se llama? Mastican fibras con miel, ¿no? Entonces se dan cuenta estas pequeñas misiones cotidianas que hacen al cuidado y que tienen que ver con valores de sentido, con sueños, con objetivos, finalidades que se proponen, porque nadie migra por casualidad, ¿no? Siempre el migrante tiene que ver con la búsqueda de un espacio mejor, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cómo los viejos podían ser a lo mejor grandes relatores. No sabemos si hablaban, sabemos que ya los preneandertales, que estamos hablando del 430.000, tenían una capacidad del oído de un 75%. Es posible que hablaran, pero bueno, se hizo un estudio en, Atapuerca muy interesante sobre el oído y cuánto podían percibir y de alguna manera qué, qué tenía que ver con esa percepción. Bueno, ahí mismo en Atapuerca, que tenemos la llegada del Homo antequesor, también con algunas características de canibalismo, no sabemos por qué, no sabemos qué características tenía ese canibalismo. Y allí había claramente algo que usaron como un cementerio, que es la cima de los huesos, donde había una serie de restos, y allí esa chica, ¿no es cierto? Que lo hablábamos, creo que lo hablábamos con ustedes de Benjamina, ¿no? Con una enfermedad que tenía que ver con sinostosis de cráneo, es decir, el cráneo se sutura aún dentro del útero y cuando, cuando tiene el parto no puede expandirse el cerebro y tiene dificultades motrices y de todo tipo, claramente. Y sin embargo vivió, creen que 12 años. Eso decía un biólogo de Atapuerca, una frase que a mí me quedó grabada, ¿no? Que decía, eh, es el amor fosilizado, porque alguien la tuvo que cargar a UPA, alguien la tuvo que llevar. Bueno, todas esas misiones cotidianas, todas esas muestras de cuidado, tal vez son las que hoy nos permiten estar acá. O sea, no eran cosas insignificantes, no era grande la casa y esto era una pavada. A lo mejor fue lo que nos sostuvo en la vida. Pensemos hoy, ¿qué valor le damos a la vida? Levantémonos a la mañana y escuchemos, tomémonos el trabajo de escuchar cuántas motos chocaron, cuántos chocaron con motos, cuántos, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Alguien se detiene a pensar qué es lo que está pasando que se desprecia la vida? ¿Qué es lo que está pasando que el cuidado no se tiene en cuenta? Entonces, ¿cómo lo voy a enseñar yo en las escuelas de aquellos prehistóricos que tal vez eran unos salvajes según estos paradigmas viejos? ¿Por qué voy a enseñar yo esto? Si yo hoy no le doy valor, que soy recivilizado, ¿no? Entonces, esto creo que es lo valioso de aprender un periodo realmente súper interesante, que a lo mejor no tuvo escritura, es verdad, pero tuvo la posibilidad de transmitir de algún modo los aprendizajes, porque claramente hubo una transmisión. ¿Sí? Lo mismo, bueno, los neandertales, que ya los tenemos en Europa, no están en África los neandertales, son una evolución claramente euroasiática. ¿Sí? El Homo antequesor, preneandertales, que son los de Benjamina, y los neandertales, más o menos 300.000 años. Bueno, también tenemos en Chapelle-Lausanne el viejo.
cuidaban a sus viejos, con una artrosis terrible. Alguien lo llevaba. Por algo lo enterraron y lo cuidaron. ¿M? Utilizaban el penicilium, utilizaban el ácido acetilsalicílico, la aspirina, o sea, curaban y cuidaban. Y decía, "Bueno, es un neandertal", como si fuera un salvaje. No sabemos por qué se extinguieron, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que cuando llega el Homo sapiens y el denisovano, que es otra especie, ahí la del Altai y la del Asia, los del Asia tienen genes denisovanos y neandertales, o sea que allí, en esa cueva de Denisova, claramente existieron los grupos de Homo sapiens que vinieron de África también, pero más adelante, en el 200.000, comienzan a emigrar, otra especie. ¿M? Y neandertales, nosotros, los que, por lo menos los que somos descendientes de europeos, no de americanos, ¿sí? No de africanos, los que somos descendientes de europeos, tenemos seguramente algunos genes neandertales. ¿M? Eh, Claramente hubo encuentros. Los genetistas hablan de introgresión genética, ¿sí? Pero, ¿qué nos interesa de esto? Bueno, nos interesa decir que probablemente, ¿no? Como ponemos así como esta narración que imaginamos que puede haber sucedido, ¿no? Este grupo que emigró, estos viejos que le decían a los varones por dónde debían ir para buscar el alimento. No iban todos, o sea, generalmente las sociedades de cazadores, recolectores se turnan en la casa, pero lo que se trae es para todos, se comparte. Entonces, imagínense si lo pensamos, el espacio era el espacio vivido. No había una representación del espacio, no había un GPS, no había una idea. Podía haber algunos aprendizajes de seguramente algunos integrantes del grupo, como podían ser los viejos. Y bueno, ese varón o esos varones se tenían que adentrar en esos espacios desconocidos, a veces volvían y a veces no. Y las mujeres, bueno, las mujeres se quedaban cuidando a los hijos, a los viejos, recolectando, sosteniendo la vida. Claro, cuando viene ese varón con el resto para comer, ¿no es cierto? Con el animal cazado, imagino que debía haber sido un hecho muy significativo. Y yo digo, ¿y esa mujer con el bebé en brazos quedaba tan pequeña al lado de ese acto? Y si ustedes imaginan ese acto reproducido en miles y miles y miles de años, ¿sí? Se va creando una idea de qué es la fuerza y qué es la debilidad. ¿M? Y cómo no la biología, sino la construcción cultural del prestigio va generando las relaciones de poder y las asimetrías. La desigualdad, chicos, las asimetrías, la opresión, la explotación, no es natural, no es biológica, es cultural. Y si se construyó, también se puede deconstruir. Esto es lo que hay que enseñar desde mi manera de ver. Creo que es ahí donde está el cambio del paradigma que ustedes me preguntaban. Ese Homo sapiens sapiens, ese hombre moderno, que somos nosotros, ya del 40.000
luego del 30.000 que ya se extinguen los neandertales, nos quedamos solos en un planeta que no paramos de destruir. Por eso hoy se está hablando de otras maneras de periodizar, como es antropoceno y capitaloceno, para mostrar de alguna manera la agresión del hombre al planeta. ¿Mm? De pronto, ¿cómo no entender que tal vez esta actividad que realizaban las mujeres era tan importante como la que llevaban adelante los varones? Pero se fue construyendo la simetría, se fue regularizando esa manera de ver y aparece el poder. Luego nosotros vamos a aprender la revolución urbana, el Estado, ¿no? Cómo el Estado se construye sobre esta manera de pensar. Porque imagínense que estamos hablando de miles y miles de años, ¿sí? De reproducir una situación hasta que, como decimos, las relaciones sociales asimétricas van construyendo representaciones culturales que legitiman esas asimetrías, ¿sí? Las hacen legítimas. Y entonces todavía hoy, en esas tramas de significado, muchos reivindican la desigualdad como una forma natural de vida. Y pensemos que tal vez esta forma es, no sé, si voy a utilizar la palabra, mucho más bárbara, mucho más salvaje que a lo mejor aquellos grupos que con todas las dificultades que tenían en esos ambientes eran más cuidadosos de la vida de sus Profe, ¿puedo decir crías. algo? Perdón. Sí, ¿cómo no? Bueno, quizá eso, ¿no? A ver, en un mundo ¿Quién cada está vez más hablando? Perdón, ¿quién está hablando? Clarisa, Larisa, sí, en un mundo cada vez más desigual y más individualista y más individual, donde como que a través de los discursos hablamos de una época en la cual un cambio de paradigma, si se quiere, o un quiebre en la historia a nivel percepción del ser humano. No me quiero poner filosófica, pero bueno, es algo es que así, analizo y que pienso. Pero estudiamos la prehistoria como un periodo en el cual se formaba comunidad, o por lo menos no existía otra manera de supervivencia que no sea formando comunidad. El trabajo de la mujer criando niños o sosteniendo a los ancianos cuidando a quien necesitaba o transmitiendo enseñanza, aprendizaje, el varón buscando restos de animales, nada podía ser sin el otro y la otra, o sea, era un conjunto era un engranaje, ¿no? Hoy por hoy se está tratando de impulsar al ser humano como un individuo, como que puede sobrevivir solo, que se las tiene que arreglar solo. Entonces me parece que sí, es bárbaro, porque en soledad no se puede lograr nada. Digo, se está destruyendo, si se quiere, el concepto de comunidad y se apunta a eso, exactamente. ¿no? Yo comparto absolutamente, Larisa, lo que decís. La palabra individuo viene de indiviso, que no se puede separar de la comunidad. O sea, es un contrasentido. Es más, no es que las mujeres no hubieran podido hacer otra cosa. Seguramente las mujeres, hay una mujer cazadora que se encontró en el Perú, también del Paleolítico, sería para, o sea, no podemos hablar de Paleolítico en tiempos, pero sí cazadora de una sociedad cazadora-recolectora que podía cazar. Hay una pintura en la cueva de la araña de una mujer recolectando abejas. O sea, la mujer tenía miles de actividades, pero todas ellas eran tan importantes o más que cualquier otra. O sea, esto no la disminuía, ni la disminuye hoy, pero se ha naturalizado tanto
esa creencia en la diferencia biológica. Chicos, pensemos que en nuestro país los derechos civiles de la mujer recién los obtuvimos en 1926. Los derechos sociales con la ley de maternidad 1933 y los derechos políticos en 1947. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de miles de años y estamos hablando de una, un estatus de la mujer tutelada. Bueno, después nosotros vamos a hacer un trabajo sobre género y vamos a hacerlo a lo largo de la historia. Pero se dan cuenta como esto es una historia de género. ¿Sí? Esto es perspectiva de género. No, no basta con describir lo que hacían las mujeres. Tiene que ver con ese microscopio que se mete en la trama y deshila, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa relación entre varones y mujeres y cómo se construyen esas asimetrías para poder entenderlas. Porque la historia tiene que ver también con una transformación de nuestra realidad actual. Si no, la historia se queda en un relato del pasado. Y yo pienso que por eso nos tiene que construir críticamente, ¿sí? En sujetos que pongamos en discusión lo que pasa hoy y ver, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó en el pasado y qué cosas de ese pasado pueden ser valiosas para trabajar con nuestros alumnos de hoy? Porque esto es lo que de alguna manera nos proponemos. Es decir, y cuando nosotros decimos si vamos a abordar la investigación para la formación docente y vamos a trabajar con la espacialidad, la socialidad y la historicidad, y vamos a incluir y atravesar estos procesos por la perspectiva de género, lo que estamos haciendo es complejizar los análisis, no reducirlos, porque únicamente de manera compleja podemos entenderlos mucho mejor. No sé si queda claro, yo quería hacerles un poquito este análisis general, después vamos a, obviamente tenemos que trabajar neolítico y tenemos que trabajar un poquito cómo se plantean, ¿no es cierto?, estos tiempos, pero lo que yo quería es recuperar, ¿no? Estas posibilidades humanas, ¿no? Este hombre del Paleolítico superior que de pronto plantea el arte y el lenguaje como una manera de construir representaciones. El lenguaje tiene que ver con códigos comunes, ¿no? Se dan cuenta que si no hay comunidad, no hay lenguaje. ¿Con quién voy a hablar yo solo? ¿No? Es decir, estos que no tienen, bueno, no tienen escritura, no, pero tienen una tradición oral que tal vez es mucho más valiosa. Ustedes saben que transmitir los mitos no es cosa fácil. Necesitan el compromiso de la memoria, probablemente de hacerlos estéticamente agradables para poder recordarlos, si no, no se recuerdan. ¿Sí? De a veces desacralizarlos, de hacerlos religiosos para poder entenderlos mejor y comprometer a no olvidar. Bueno, muchos mitos de hoy que todavía se siguen repitiendo tienen que ver con estos pueblos prehistóricos que se comprometieron en esa comunidad a guardarlos, a no perderlos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Les parece bien? ¿Hay algo que quisieran decir? Profesora, le consulto, al inicio de la clase usted habló de trialéctica y Sí, mencionó historicidad, espacialidad y me falta uno. espacialidad, que son los Sí, tres espacios, el espacio percibido, ¿sí? Que es el espacio geográfico, el espacio concebido, que es el espacio mental, que generalmente está atravesado por el poder, ¿no? Es el espacio que diseñamos, ¿no? sí. No sé, tirar los árboles de un lugar para hacer, no sé, a lo mejor una autopista.
¿no? Ese es un espacio concebido. Y el espacio vivido, que es donde está la historia, porque también tenemos un tiempo vivido, un tiempo percibido y un tiempo que concebimos, ¿no? Que nos imaginamos. Bueno, ese espacio vivido es el llamado tercer espacio, es la historia. ¿Qué se da en esto? La socialidad, la estructura de esa sociedad y, por supuesto, las relaciones económicas. ¿No es cierto? Cuando decimos cómo vivían socialmente y de qué vivían esos hombres. Allí tienen, de alguna manera, esa multicausalidad que me preguntaban, ¿no? La economía, la sociedad, cómo se conjugan en esa socialidad. Y la historicidad, que bueno, que es todo esto que estamos haciendo, ¿no? Esa relación histórica. Eso es lo que llamamos trialéctica y mi propuesta tiene que ver con cada vez que nos metemos en un contexto, de alguna manera deshilar, yo digo siempre, imaginarnos esa trama como si la viéramos al trasluz y empezar a sacar uno a uno los hilitos para poder comprenderla y poder entender mucho mejor nuestro presente. ¿M? Por eso cuando lo llevamos al aula, primero nosotros tuvimos que haber hecho todo este camino, este itinerario. A mí me gusta, los griegos le llamaban método, la palabra método quiere decir camino. Y yo creo es una linda palabra, porque uno cuando se incorpora, se mete, se incluye en este proceso de estudio, lleva adelante un camino que es enigmático, porque a veces es abrumador, como hoy me decían, ¿y qué hacemos con el libro? Y bueno, ir despacito, guardando lo que me parece que es valioso. Lo otro pasa para mi formación. ¿No? Uno no se va a aprender todos los libros que lee, pero sí va a tomar de cada uno esa perlita, ¿no? Yo en tercero